Disciplinas espirituales para la vida cristiana. La frase que es el propósito, el tema y la finalidad de nuestro curso es la que usted está viendo ahí al frente. ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es el propósito de este curso? Es disfrutando a Jesús a través de las disciplinas espirituales. ¿Ya? Eso lo vamos a ir desarrollando con cada una de las disciplinas espirituales. Pero recuerde que este es el lema, la frase, el tema principal y el propósito. ¿Cuál es el propósito del estudio de las disciplinas espirituales? Disfrutando a Jesús a través de las disciplinas espirituales. ¿Ya? Aprovecho de saludar ahí a la familia Nicobani, a Cristian Bascuñán, Danitza, bueno, ya la habíamos saludado, y estamos ahí a la hermana Evelyn también y a Consuelito, ahí a Consuelo, a las respectivas esposas y mujeres de hermano Manuel y hermano Francisco. Y Mari también ahí está llegando prácticamente ahí al principio de nuestro video. Entonces, la introducción o estas clases introductorias tienen el propósito de poner un fundamento, una base para estudiar las disciplinas espirituales para la vida cristiana, para que cuando estudiemos propiamente este curso, ya tengamos un fundamento, tengamos una base cierta para seguir adelante. Disfrutando a Jesús a través de las disciplinas espirituales es nuestra frase, lema y propósito. ¿Ya? La semana pasada estuvimos repasando nuevamente las 12 clases que vamos a tener. No lo voy a volver a hacer, ya lo hemos visto durante 2 clases, pero sí quedó algo pendiente, ¿ya? Y que ahí ilustramos de alguna manera porque yo en la misma clase hice la pregunta a propósito de la disciplina de escribir un diario, de ir registrando lo que va sucediendo con nuestra vida, y hubieron eh, dos grandes creyentes que ilustraron de alguna manera 2 disciplinas espirituales y obviamente muchas más, ¿ya? Pero es el joven que les hablé en un principio, David Breiner. David Breiner, ahí como lo dice ese título en inglés, él fue misionero, un joven misionero a los indios americanos, ¿ya? A los nativos de allá de América del Norte. Ahí hay una pequeña reseña, ya que escogí dentro de toda la biografía de este joven, ya 29 años alcanzó a vivir acá en esta tierra, y dice algunos segmentos que rescaté de su biografía. Dice dolor, soledad, depresión, enfermedad. Hoy estas palabras, estos conceptos, no son consideradas como las señales distintivas de un ministerio exitoso, ¿cierto? Hoy día estos apóstoles, estos profetas, obviamente todos ellos sin fundamento bíblico, nos muestran sus trajes, sus autos, sus grandes templos, sus grandes billeteras, incluso aviones privados como señales de que Dios les ha bendecido, pero en el caso de este joven David Breiner, marcaron el dolor, la soledad, la depresión, la enfermedad y la muerte, marcaron de manera diferente su ministerio. Y el ministerio de este joven misionero ha conseguido más fruto que muchos ministros aparentemente prósperos. Nos sorprenderemos grandemente al descubrir lo que Dios pudo hacer y sigue haciendo con el testimonio de este vaso frágil. Porque a la par de esas terribles circunstancias, la vida de este joven estaba marcada por las escrituras, el ayuno, la oración y la intercesión. Ya estoy hablando de este joven misionero David Breiner. Dice el segundo párrafo y a su derecha, debemos de tener en cuenta que el diario personal de David
fue escrito solo como una forma de derramar su alma, como una confesión, un desahogo en la soledad. Varios de ustedes, algunos, el lunes pasado ahí dijeron que sí tenían la costumbre de registrar algunos momentos de su vida, otros no lo hacían, pero trajimos a colación el testimonio de este joven que sí registró en un diario como una manera de derramar su alma, un desahogo en la soledad. Él dice acá su biografía, tenía un diario donde relataba los hechos del ministerio. Uno, para dar cuenta a la sociedad misionera que le enviaba, y tenía otro diario donde relataba sus angustias, sus temores y anhelos. Este diario no fue escrito por él con la intención de ser leído por otros. Estamos hablando de los 1700, cuando no existían las redes sociales, no existían ningún interés de ser reconocido, ni de tener retweets, ni manitos para arriba, nada de eso. Él escribió este diario solo con la intención de registrar lo que sucedía en su vida. Jonathan Edwards, otro gran hombre de Dios, y también reconocido por los diarios que registró en su vida, este Jonathan Edwards, pastor, teólogo, misionero también a los nativos americanos, dice quien lo cuidó como a un hijo en su lecho de muerte, publicó sus diarios, los diarios de este joven David, los publicó en 1749 para dar a conocer la maravillosa obra de Dios en este joven. Pero allí no terminó su legado, como puedes imaginar. Edwards compiló y publicó el diario de Brainer, extendiendo su influencia a lugares que jamás imaginaron. Misioneros conocidos y predicadores como John Wesley, el padre del metodismo, Henry Martin, William Carey, otro misionero, David Livingstone, Robert McChain, Jim Elliot, este misionero que murió allá a manos de algunos nativos en Ecuador. Dice, entre muchos otros han visto en este joven David Brainerd un ejemplo inspirador. ¿Ya? No es el propósito de estudiar su biografía en este momento, pero sí como una ilustración viva de un hombre que registró su vida en un diario y cómo este diario de vida o sus diarios de vida impactaron la vida de otros hombres, de otros grandes hombres de Dios. Ya la semana pasada me dediqué a leer ahí sobre la biografía de este joven, David Brainerd, y es increíble que en tan poquitos años, creo 4 o 5 años de misionero, él derramó su vida para comunicar el Evangelio a los pieles rojas, algunas de estas tribus que alguna vez hemos visto en películas, hemos conocido, pero él derramó su joven vida para compartir el Evangelio a estas tribus nativas. Y él murió a los 29 años de tuberculosis. ¿Ya? El otro día les hablaba que la tuberculosis al día de hoy en el mundo es una de las principales causas de muerte en el mundo en el cual vivimos. ¿Ya? Y arrebató la vida de este joven. Y Jonathan Edwards, él acogió a este joven en las últimas semanas de vida. La tuberculosis no tenía solución hace 3 siglos atrás. Y la hija de Jonathan Edwards, ella se preocupó de cuidar a este joven misionero en su lecho de enfermedad y de muerte. Y finalmente la hija de Edwards terminó muriendo también un tiempo después, producto del contagio de la tuberculosis por cuidar a este joven. Yo creo que la vida de David y de la hija de Jonathan Edwards son algo que amonesta nuestras vidas cuando hoy día estamos tan preocupados de cuidar nuestra salud, de preocuparnos solamente de nosotros, en vez de preocuparnos de aquellos que sufren y que están enfermos. ¿Ya? Y en nuestro grupo de Facebook, ahí compartí este mismo texto y también les puse abajo en la cajita de comentarios, en la cajita de comentarios puse un link donde usted puede encontrar
una de las biografías. Ya usted puede buscar en Wikipedia o en otros lugares, googlear y encontrar más información. ¿Ya? George Miller, aquí tenemos a otro gran conocido que les hablaba también a propósito de lo que él registró en sus diarios y cómo se relaciona con la oración. ¿Ya? Y nuestro hermano Fabián Lema ahí nos ayudó el lunes pasado con el nombre de él. Bueno, ahí tiene una foto de George Mueller y dice aquí en los 1800, vivió casi un siglo, es ampliamente reconocido como uno de los más grandes hombres de oración y fe desde los días del Nuevo Testamento. Vivió durante casi todo el siglo XIX en Bristol, Inglaterra. Mire lo que hizo, dirigió 4 ministerios influyentes de largo alcance, pero hoy lo conocemos mejor por sus orfanatos. En un tiempo en que la mayoría de los huérfanos vivían en reformatorios miserables o en las calles, como en la novela de Oliver Twist, ¿la recuerda? Müller los recogía, los alimentaba, los vestía y los educaba. Segundo párrafo, ahí a su derecha, a través de su orfanato en Bristol, Müller cuidó al menos a 2.000 huérfanos en un momento dado y más de 10.000 durante toda su vida. Sin embargo, mire, él nunca dio a conocer las necesidades de sus ministerios, excepto se los dio a conocer al Señor en oración. Solo a través de sus reportes anuales la gente pudo conocer, después de los hechos, las necesidades que habían tenido el año anterior y cómo el Señor había provisto. Y mire, para esto sirven los diarios de estos hombres post-mortem, después de sus vidas. Müller registró en sus diarios alrededor de 50.000 oraciones específicas contestadas, 30.000 de las cuales dijo que fueron contestadas el mismo día o a la misma hora en que oró por ellas. Piénsalo, esto es 500 oraciones contestadas por año, más de una oración por día, todos los días durante 60 años. El Señor canalizó a través de las manos de Müller más de medio billón de dólares al día de hoy como respuesta a sus oraciones. ¿Ya? Yo creo que de vez en cuando es bueno traer estos grandes hombres de Dios como ilustraciones de las disciplinas espirituales y no solamente de escribir un diario. ¿Ya? Eso se los comparto porque fue lo que prometí la semana pasada. ¿Ya? Se nos unió también ahí Pedro, Carla, María Soledad, Susana, eh, José, José López, Jorge. Y hermano Francisco hay una pregunta, dice, pastor, ¿cómo estos diarios llevaron a sus autores a disfrutar a Jesús, que es el propósito de las disciplinas espirituales? Más bien escribir estos diarios. Eh, Francisco, yo no pude escribir acá algunas de las reflexiones, ya, voy a ver si lo tengo aquí abierto, pero no tengo abierto voy a ver aquí en mi computador. Aquí estoy abriendo una biografía de David Brainerd y él, por ejemplo, una semana antes de su muerte, en su lecho ahí de muerte, el 2 de octubre de 1747, lo último que registró en su diario dice, mi alma estuvo puesta hoy dulcemente en Dios en varias ocasiones, dice David, ansiaba estar con Dios para poder contemplar su gloria. Me sentí dulcemente dispuesto a encomendárselo todo a Él, mis queridos amigos, mi querido rebaño, mi hermano ausente y todos mis intereses para el tiempo y la eternidad. Y él clama ahí en su diario, oh, que su reino, que el reino de Dios pueda venir a este mundo, que puedan todos ellos amar y glorificar a Dios por lo que es en sí mismo, y que el bendito Redentor pueda ver el trabajo de su alma y quedar satisfechos.
Y las últimas dos expresiones de él fueron las siguientes: oh, ven Señor Jesús, ven pronto, amén. Eh, Ahí, Francisco, te invito, cuando tengas tiempo, también a ver en esa biografía que compartí de él en la Coalición por el Evangelio, y ahí explica un poco el autor de esta mini biografía, comparte un poco cómo el escribir un diario primero reflejó la vida espiritual de este hombre, su comunión con él, y cómo al mismo tiempo le sirvió a él para poder disfrutar de mejor manera a Dios, ¿ya? Como lo dije la semana pasada, esto no es fundamental en la vida espiritual, pero para algunos ha sido de gran bendición para aquellos que después hemos leído estas biografías, estos diarios o estos registros, ¿ya? Bien, quiero avanzar. Dice ahí al frente de su pantalla el propósito de la vida espiritual. Esto es algo que hemos visto las últimas 2 semanas, pero para conectar con la clase de hoy día, ¿cuál es el propósito de la vida espiritual? Es el conocimiento de Dios, es buscar la santidad, es buscar la piedad, es desarrollar la intimidad con el Señor, es disfrutar nuestra relación con el Señor. Las disciplinas espirituales tienen un propósito, tienen el propósito de ser más santos, es decir, más apartados y consagrados a Dios. Cuando practicamos las disciplinas espirituales, las ejercitamos, estamos teniendo una vida más piadosa, es decir, más cerca de Cristo y más semejante a Cristo. Cuando practicamos las disciplinas espirituales, de la manera correcta, obviamente, no como un legalismo, no como una orden, sino como un medio para conocer a Dios, entonces estamos desarrollando intimidad con el Señor. Y cuando practicamos las disciplinas espirituales, también se espera que disfrutemos nuestra relación con el Señor. ¿Ya? Estoy solamente ahí repasando esta diapositiva. Y un versículo claro en eso es cuando Dios manifiesta su deseo y su anhelo de que sus criaturas, y específicamente sus hijos espirituales, su pueblo, lo entiendan y lo conozcan, que Él es el Señor, en su persona y en sus hechos o sus obras. Ya como dice Jeremías 9, 23, 24, más alábese en esto el que subiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Como lo dice el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro termina su segunda carta amonestando y diciendo: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Entonces hay un mandato específico, claro, que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Y Colosenses 1, palabras del apóstol Pablo, que él ora ¿para qué? Para que crezcamos, para que agrademos en todo al Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya habían otros versículos, pero que ya los explicamos la semana pasada. Ahí el hermano Daniel me escribe un texto bíblico. Lo estoy buscando, hermano Daniel, para que lo escuche el resto de los alumnos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ya? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Gracias, hermano Daniel, por aportar este texto que obviamente nos ayuda al propósito de las disciplinas espirituales, que la voluntad de Dios es nuestra santidad, nuestra santificación, el ser semejantes a Cristo. Ya, y como lo ilustraban también estas dos citas, una de Agustín de Hipona: Dios, tú nos has creado para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que hayan su descanso en ti. O como lo dice el pastor John Piper, nuestro corazón tiene sed infinita
corremos a infinidad de cosas para satisfacernos, pero al final solo Jesús puede satisfacer los anhelos de nuestra alma. Les mostré yo estos cuadros para terminar la clase pasada y para que ustedes se cuestionaran y reflexionaran cuánto conocimiento de Dios tenemos realmente. Por ejemplo, ¿cuánto conocemos de Dios Padre? Ya hablando de la Trinidad. Recuerde que es un solo Dios. Cuando hablamos del Dios de la Biblia, es un Dios que vive en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuánto conocemos del Padre? ¿Cuánto conocemos de su persona? Sería bueno en algún minuto hacer la prueba de diagnóstico, que siempre les digo, hay una prueba sorpresa, como me imagino que de repente hace el hermano Francisco allá en la universidad. Y preguntar 10 atributos o perfecciones de la persona de Dios. ¿Ah? Podríamos responderla en 10 minutos, o nombre, escriba rápidamente 10 obras o actos del Dios Padre. Alguno habilidoso ahí podría escribir rápidamente los 10 juicios sobre la tierra de Egipto, ¿ya? Y ahí ya tendría la tarea hecha. O cuánto conoce usted de la palabra de Dios. Ese es un buen... Estos cuadritos nos ayudan a reflexionar cuánto realmente estamos conociendo de Dios. El siguiente cuadro. Jesucristo. Jesucristo, ¿cuánto conocemos de la persona de Cristo? ¿Cuánto conocemos de la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad? ¿Cuáles serían sus atributos? Eh, ¿Podría usted escribir en media hoja carta y hablar de, por ejemplo, la unión hipostática de Cristo? ¿En qué consiste la unión en la persona de Cristo de sus dos naturalezas, la divina y la humana? ¿O podría usted en la otra mitad de la hoja hablar de la kenosis de Cristo o del despojo de Cristo, en qué consiste, qué es lo que abarcó, lo que no abarcó? ¿Cuánto conocemos de la persona de Cristo? Su obra. Si le preguntara en un papelito, nombre 7 milagros del Señor Jesucristo. También hay un hermano más apercibido, más despierto, podría poner rápidamente las 7 señales que nos describe el evangelista Juan. ¿Cuáles son las palabras rojas de la Biblia? Las palabras que Cristo pronunció. Hay Biblias que están escritas en rojo. Bien, pasemos a la persona del Espíritu Santo, que lamentablemente se desconoce tanto en las iglesias bautistas por el temor a ponernos carismáticos, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto conocemos del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo? A ver, ahí voy a hacer una pregunta para que escriban ahí en la cajita de comentarios. ¿En qué libro de la Biblia y en qué capítulo específico? Libro y capítulo. Libro y capítulo podemos encontrar un fundamento o el texto donde habla acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Hay un capítulo tradicional que se utiliza para hablar de la deidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios y no que es una fuerza. Yo sé que hay unos segundos de desfase, pero voy a dar ahí unos segundos para que anote usted el capítulo y el libro donde alguien habla acerca de que el Espíritu Santo es Dios y también que es persona y no una fuerza, ni un viento, ni un soplo de Dios, como lo enseñan equivocadamente los testigos de Jehová.
Vamos, ahí puede escribirlo en la cajita de comentarios. ¿Quién es el primero? Bien, Mano Manuel. Mano Manuel Alarcón. No tengo ningún chocolate para regalarle. ¿Ah? Le podría dar una gift card nomás virtual. Sí, Hechos capítulo 5, efectivamente es al que yo hacía referencia, pero podría haber sido muchos otros. Y como lo describe ahí Francisco, y Consuelo, mejor dicho, Consuelo dice en Hechos, en el relato de Ananías y Zafira, correctamente, ¿ya? Ahí está complementado. En el relato de Ananías y Zafira, este matrimonio codicioso, que está relatado en Hechos capítulo 5, y ahí obviamente hay un relato interesante en las palabras del apóstol Pedro, donde primero dice le mintieron al Espíritu Santo y después dice le mintieron a Dios, ¿ya? Y también si uno escarba más profundamente habla de la personalidad, ¿ya? De la persona del Espíritu Santo. Perfecto, muy bien hecho. Un mate. Bueno, sé que alguna vez voy a Paraguay y podré traerle un mate. De unos 250 gramos, sí, hermano Manuel. Ya, bien, pongámonos serios. El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Hemos estado hablando, como lo dice ahí, hemos estado hablando, como lo dice esta diapositiva ahí en la pantalla. ¿Cuál es el propósito de la vida espiritual, de las disciplinas espirituales? Conocer a Dios, al Dios Trino. Por eso hoy día nuestra clase tiene que ver con el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Para que usted ahí prepare sus apuntes, su cuadernito y anote lo que sucede ahí, ¿ya? El conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Bien, ahí Vanessa también hace otro aporte y escribió Juan 1.1. Juan 1.1, y obviamente ahí Juan 1.1 se refiere a, a la personalidad y a la divinidad del Señor Jesucristo. Susana también ahí pone Hebreos 9.4, ¿ya? Hebreos 9.4, y Carla, la mamá de Carla, hermana Patricia, dice Romanos 8.26, donde dice que el Espíritu Santo ora por nosotros. También ese es un buen aporte, recordando que el Espíritu Santo, al ser persona, obviamente tiene la capacidad de orar por nosotros. Y Daniel pregunta, pastor, ¿cómo debiera ser nuestra relación e intimidad con el Espíritu Santo? ¿Cómo se hace eso? Eh, que no entiendo. Tal vez la pregunta correcta sería, ¿de qué manera descuido a la persona del Espíritu Santo? Bien, una pregunta interesante. Eh, bueno, este curso no trata de neumatología, ya que el estudio de la persona del Espíritu Santo. Y probablemente eso lo vamos a desarrollar más adelante en algunas de las disciplinas, pienso yo en el tema de la oración. Pero me voy a ir por la última, ¿ya? ¿De qué manera descuido a la persona del Espíritu Santo? Descuidamos a la persona del Espíritu Santo cuando no oramos, cuando no leemos la Escritura, cuando descuidamos a la persona y la adoración de Cristo, por ejemplo, ¿ya? Recuerde que cuando oramos estamos dependiendo del poder y la dirección del Espíritu Santo. Si no leemos la Escritura regularmente, el Espíritu Santo no tiene los textos para traerlos a nuestra mente, a nuestra memoria, cuando los necesitamos.
El Espíritu Santo, aunque podría hacerlo, no va a crear en nuestra mente un texto bíblico, una porción de la Escritura, si nunca la hemos leído. Podría hacerlo, pero no lo va a hacer, ¿ya? Y con respecto a la persona de Cristo, nos dice el Evangelio de Juan que el propósito o una de las tareas del Espíritu Santo es que Cristo sea glorificado y conocido, ¿ya? Descuidamos al Espíritu Santo también, como lo dice el apóstol Pablo, cuando no somos dirigidos ni guiados por el Espíritu Santo. Hay otro texto que se me viene a la mente cuando dice el apóstol Pablo que no contristemos o no pongamos triste al Espíritu Santo. ¿Y cómo ponemos triste al Espíritu Santo? Cuando practicamos el pecado. ¿Ya? Ahí podría mencionar alguna de esas ayudas. Ya voy a seguir con el conocimiento de Dios. Dice ahí en su pantalla al frente. Sin duda, el conocimiento de Dios es deseable, pero ¿es posible conocer a Dios? Conocer a Dios es deseable. Aún los idólatras, de alguna manera, desean conocer a Dios por medio de sus ídolos. Aún las religiones orientales que son panteístas, de alguna manera están deseando conocer a un Dios, que es una fuerza, que es una criatura. Todos desean conocer a Dios. Pero ¿es posible conocerle? ¿Es posible conocer a Dios? Las escrituras afirman dos hechos, ¿ya? Las escrituras, dentro de todo este concepto, hace dos afirmaciones. Por un lado, que Dios es incomprensible, ¿ya? Primera afirmación de la escritura, Dios es incomprensible. Y la segunda afirmación que encontramos es que existe la posibilidad de conocer a Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Dios de la Biblia, el Creador. Ya hay dos hechos, dos afirmaciones. Dios es incomprensible, pero también está la posibilidad de conocer a Dios. ¿Por qué decimos que Dios es incomprensible? Dice ahí el cuadro a la izquierda, la mente humana no puede conocer todo respecto a Dios. Y yo diría, no puede conocer nada respecto a Dios. Es cosa de razonar de manera muy lógica. Estamos hablando de un Dios eterno. ¿Quién puede entender la eternidad de los que estamos acá? Aún siendo nosotros creyentes, ¿quién puede realmente entender y explicar la eternidad? Dios es inconmensurable, no podemos medirlo, no podemos explicarlo. Imagínense que la astronomía inventa, crea, desarrolla cada vez mejores lentes, vidrios ópticos que le permiten ver más allá del universo conocido, y cada vez que hacen mejores lentes, mejores ópticas, se dan cuenta que el universo todavía es más grande, y el Dios del que estamos hablando es el creador de este universo. ¿Se imagina? Entonces Dios es incomprensible. Dios es infinito y nosotros finitos. ¿Cómo podemos comprenderlo? De ninguna manera. Eh, Ayer, a propósito de Juan capítulo 14, que ahí hablaba en varios lugares del amor de Dios, cómo Dios nos ama, cómo nosotros le podemos amar a Él por medio de obedecer. Y me llegó una pregunta con respecto al amor de Dios. ¿Dios ama a todos? ¿Ama a todo el mundo? Eh, ¿Cómo puede amar a los pecadores? ¿Cómo ama a los creyentes? Bueno, y la respuesta es el Dios eterno, el Dios infinito, el Dios inconmensurable, ese Dios que es también amor. Entonces podemos comprender, podemos definir, podemos tener la osadía de definir o de clasificar
o delimitar el amor de Dios? Díganme ustedes, queridos hermanos, sin ningún lente eh, doctrinal, sin ningún lente teológico de por medio, si el Dios eterno es amor, ¿cómo podemos nosotros definir, comprender, limitar, especificar lo que significa el amor? Y no es el amor de Dios, sino Dios quien es amor, según la primera carta de Juan. Se fijan los teólogos en un esfuerzo genuino y correcto de definir estas cosas, pero realmente podemos definir en un libro de 1000 páginas, podemos definir y comprender realmente lo que significa el amor de Dios y decir mi opinión, ahora estoy opinando yo, son mis palabras, podemos definir o declarar con una soberbia humana que Dios no ama a estos y en cambio ama a otros? Si ni siquiera podemos llegar a entender esta tierra, esta naturaleza, si todavía el hombre está tratando de entender cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona la mente, el cerebro, cuando viene un virus que no pueden captarlo los microscopios tradicionales, ópticos, si un virus nos tiene en ascuas en este momento, ¿cómo podemos definir y comprender a Dios? Algunos textos ahí que usted puede buscar, Job, todo el libro de Job trata de eso, ¿cierto? Isaías 40, Isaías 55, estos dos capítulos y tantos otros más. Pero justamente en ese amor de Dios multifacético, en ese amor eterno, infinito, incomprensible, Él permitió, nos permitió la posibilidad de conocer a Dios. ¿Ya? Entonces hay dos afirmaciones. Dios es incomprensible, pero también en su gracia, en su amor, Dios nos dio la posibilidad de conocerle. Y obviamente esto significa que podemos llegar a conocer a Dios. De formas limitadas, de formas finitas, por supuesto, pero podemos llegar a conocerle lo suficiente que Él quiere que le conozcamos. Ya ahí Juan 14:7, Juan 17:3. Voy a leer Juan 14:7 porque es un texto maravilloso, incluso evangelístico. Juan 14:7 dice lo siguiente. Juan 14:7. Si me conocieseis, está hablando Cristo a sus discípulos, si me conociesen, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Se fija, no? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora conocen a Dios y la habéis visto. Ahora, ¿por medio de quién pudieron llegar a conocer al Padre? ¿Cómo llegaron a ver al Padre los apóstoles? Por conocer y ver a Jesucristo. Así que, por lo tanto, sin ir a otros pasajes, existe la posibilidad de conocer a Dios. Ya aquí no estamos hablando en este punto de salvación, no estamos hablando de redención, sino solamente del hecho de llegar a conocer a Dios. ¿Ya? Aquí voy a leer algunos textos que me están aportando. Carla menciona Éxodo 15:11, el cántico de Moisés. Vamos a ver cómo se relaciona con nuestro tema. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Bien, gracias Carla ahí, ¿verdad?, por esta pregunta retórica que finalmente, ¿quién como Dios, cierto? ¿Quién como Él? Y Fabián ahí también propone Romanos capítulo 11, lo estoy buscando acá, hermanos Fabián y alumnos, Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, y estoy viendo ahí 43, no,
Ah, ya, sí, porque no hay 43 versículos. Romanos 11, 33 al 35 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, o del conocimiento de Dios. Gnosis, ahí la palabra se puede entender como del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Excelente. Ahí un tremendo aporte de Fabián también ahí de estas preguntas. Eh, yo creo que también en, en un tono poético, ¿verdad? Porque está expresado, preguntado de manera maravillosa, muy parecido a como también es el lenguaje del libro de Job, ¿cierto? Entonces, yo creo que ya con estos textos llegamos a la conclusión, primero, que Dios es incomprensible, no hay duda de eso, pero también la maravilla que Dios nos permite a criaturas caídas, pecadores, separados de Él, muertos espiritualmente, finitos, nos permite la posibilidad de llegar a conocerle. Bien, aquí dice al frente este cuadro, ya, para seguir adelante, este cuadro dice la posibilidad del conocimiento de Dios. Eso es una cosa, ¿ya? Decir que Dios es incomprensible es afirmar que la mente no puede captar el conocimiento de Dios. Y decir que Dios es conocible es declarar que se le puede conocer, ¿ya? Estos son algunos conceptos ahí teológicos. Si usted ve ahí también en nuestra pantalla, ya en la parte de abajo, cuando yo estoy citando textualmente, yo trato de poner la fuente de esto para que usted sepa que no son mis reflexiones personales y ahí, por lo menos para el día de hoy, la fuente de esta materia es la teología básica sistemática de Charles Ryrie, ¿ya? Estuve consultando varios libros de teología respecto a este tema del conocimiento de Dios y siempre tengo que volver a la teología de Ryrie, ¿ya? La mayoría de los teólogos contemporáneos coinciden en que Charles Ryrie tenía el don, y no lo digo yo, otros teólogos coinciden en que Charles Ryrie tenía el don, la capacidad entregada por Dios obviamente, de sintetizar y de simplificar eh, estas grandes, estos grandes temas teológicos. ¿Ya? Estuve buscando otros libros y la verdad que a veces son párrafos y párrafos de texto densos, desanima un poquito leerlos ya, pero Ryrie tiene esa facilidad de encapsular en una frase o en pequeños títulos, en un par de frases de sintetizar estas grandes y complejas ideas teológicas. Así que por eso estoy siempre volviendo a él. Así que cuando hablamos de la posibilidad del conocimiento de Dios, cuando decimos que Dios es incomprensible, estamos diciendo que la mente no puede captar el conocimiento de Dios, pero también cuando decimos que Dios es conocible, estamos declarando que sí se le puede conocer. Y ¿cuáles son las características del conocimiento de Dios? Ahí nuevamente lo estoy haciendo en forma de cuadro. Y lo que hace Ryrie es darnos 4 aspectos con los cuales podemos caracterizar el conocimiento de Dios. Ya respecto a la fuente del conocimiento de Dios, respecto al contenido del conocimiento de Dios, cuál es o sea, Dios se ha dado a conocer. ¿Cuál es la fuente de esto? ¿Ya? Dios se ha dado a conocer. ¿Qué cosas? ¿Cuál es el contenido de este conocimiento de Dios? Cómo el conocimiento de Dios es progresivo y cuál es el propósito del conocimiento de Dios. Ya ahí tiene este cuadro para que usted lo pueda ver. Y cuando hablamos de la fuente del conocimiento de Dios, voy a leer estas afirmaciones, ¿ya? Dice, Dios mismo es la fuente de nuestro conocimiento de Él.
Dios mismo es la fuente de nuestro conocimiento. ¿Cuál es la característica del conocimiento de Dios respecto a su fuente? Que Dios mismo es la fuente. ¿Ya? Por eso hablamos, y lo vamos a ver en otro punto, en otra clase, de la revelación de Dios. Y usted lo ha escuchado probablemente ya muchas veces en los mensajes en nuestra congregación, en nuestra iglesia, cuando hablamos de revelar, con B corta, con V, estamos yendo a la etimología de este verbo, que es quitar el velo, que hay un velo, que hay una especie de máscara en el rostro de Dios, obviamente es una metáfora, y que no podemos acceder al rostro de Dios, a sus atributos, a su persona, pero Dios en la historia de la humanidad, en la historia de la redención de la Escritura, Él se ha ido corriendo el velo, ¿ya? Es cuando usted en la mañana tiene su pieza oscura y producto de la oscuridad, usted no ve nada en su pieza, ¿ya? Si tiene una buena cortina oscura, esta es especial, usted no ve nada. La única manera que usted pueda ver su pieza, su ropa, los elementos que necesita, es que usted comience a correr la cortina, a correr el velo que tiene, y en la medida que usted corre el velo, está entrando más luz, y al entrar más luz, usted puede observar todo lo que está a su alrededor. Bueno, ese es el concepto de cómo Dios se ha revelado. Entonces, ¿de dónde obtenemos nuestro conocimiento de Dios? Del Dios mismo, porque Él ha revelado su persona. Él ha corrido el velo el cual no podíamos conocer. Toda la verdad es de Dios. Número 3, solamente la verdad genuina proviene de Dios, porque desde que el pecado entró en la corriente de la historia, el hombre ha creado lo que él llama verdad, y yo debería haberlo puesto ahí entre comillas, ¿ya? Porque es lo que el hombre llama verdad, pero no lo es. Ahí lo corregí. El hombre ha creado lo que él llama verdad, pero que no lo es. El hombre ha pervertido, embotado, diluido y corrompido eso que originalmente fue la verdad genuina, que sí provino de Dios. Entonces hay una única verdad que es la verdad de Dios, y el hombre, eh, que no puede llegar a comprender a Dios, más encima, como decimos los chilenos, esa frase más encima, eh, tenemos nuestra naturaleza caída que distorsiona totalmente la verdad de Dios. Entonces el hombre, como consecuencia de nuestro pecado, hemos pervertido todo lo que, eh, lo que Dios nos ha revelado como verdad. Un ejemplo de eso usted lo puede encontrar en Romanos capítulo 1, como Dios se dio a conocer a todo el mundo, lo dice Romanos 1, del 18 hacia adelante. Dios se dio a conocer por medio de la creación de los cielos, y el hombre cambió esta gloria de Dios, la cambió por la gloria corruptible de los hombres, ¿ya? Un ejemplo de esto sería el diluvio. Los antropólogos nos dicen que prácticamente cada cultura antigua tiene un relato mitológico sobre un diluvio que ocurrió al principio, ¿ya? Pero generalmente todas las culturas, todas las tribus describen el diluvio de una manera diferente, como una serpiente, como un, qué sé yo, un dinosaurio, un elefante que tiró por su trompa el agua, etcétera, ¿ya? Entonces, obviamente hay una verdad original que es la que tenemos en la escritura, la del diluvio, universal, como juicio de Dios sobre la humanidad. Pero ¿qué es lo que ha hecho el hombre pervertido, corrompido? Ha distorsionado esta única verdad. Sigamos, hay algunas preguntas, ahí las voy a contestar después de este punto. Número 5, respecto a la fuente del conocimiento de Dios, para nosotros hoy, en esta dispensación, en la época de la Iglesia de la Gracia, la única regla infalible para determinar la verdad genuina es la palabra escrita de Dios. Ya estas son afirmaciones. Para nosotros hoy la única regla infalible, es decir, inequívoca, para determinar la verdad genuina es la palabra escrita de Dios. Es decir, hoy día
Yo no necesito un profeta, no necesito un sueño, ni una visión para determinar cuál es la verdad. Lo único que yo necesito, que necesitamos para determinar y conocer esa verdad genuina es la palabra escrita de Dios. 6. La naturaleza. Aunque, y aquí Ryrie habla de la naturaleza porque es una fuente de conocimiento que algunos toman y utilizan. En cambio, la naturaleza, aunque revele algo acerca de Dios, es limitada y puede ser mal interpretada por la humanidad. ¿Ya? Efectivamente, la creación, los cielos, nos cuentan la gloria de Dios, como dice el Salmo 19. Pero la naturaleza, la creación, aunque puede revelar algo acerca de Dios, es limitada. Y obviamente ha sido mal interpretada por la humanidad. Esa misma naturaleza, este mismo universo, que muchos científicos de siglos pasados y ahora le hablan de Dios, por otros, la misma naturaleza, las mismas estrellas, los mismos átomos, las mismas células, las malinterpretan y llegan a un Dios llamado hombre. 7, otra fuente de conocimiento que utilizan los hombres, la mente humana. Aunque muchas veces brillante en lo que la mente humana puede lograr, si no pregúntele a Einstein, a Galileo Galilei, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, bueno, esa mente humana que es brillante en lo que puede lograr o descubrir, bueno, padece de limitaciones y oscurecimiento, ¿ya? Así que la mente humana como fuente de conocimiento puede ser brillante, pero es limitada y por el mismo pecado también es oscura. Número 8. Otra fuente de conocimiento, las experiencias humanas, aún las religiosas, carecen de confiabilidad como fuentes del genuino conocimiento de Dios, a no ser que se conformen a la palabra de Dios. Ya la experiencia humana, una experiencia religiosa, como decía el estribillo de algún cantante algunos años atrás, bueno, la experiencia humana o la experiencia religiosa no son confiables. Nos sirven como fuentes del conocimiento genuino de Dios, a no ser que se conformen a la palabra de Dios. Y déjeme darle una ilustración, ¿verdad? Hace poco traíamos a la memoria a estos dos grandes hombres de Dios, George Miller y David Brainerd, pero las experiencias de ellos son normativas, son infalibles. Por supuesto que no, de ninguna manera. Entonces la experiencia humana, aunque puede ilustrar, aunque puede ejemplificar, pueden ser grandes ejemplos como fuente de conocimiento. La experiencia humana, aún la religiosa, carecen de un conocimiento genuino sobre Dios. ¿Ya? Muchos han hablado de estos grandes avivamientos, el primer despertar, el segundo despertar en el siglo XVIII, ahí los 1700, y claro, por estos mismos hombres de Dios, los hermanos Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, pero si usted me pregunta a mí, para mí sigue siendo, y no para mí, sino para la escritura, ya, pero algunos quieren tomar estas experiencias religiosas como normativas y como cosas a repetir, pero no, la experiencia humana no es una fuente confiable de conocimiento. Y ahí lo ilustro yo en este cuadro. Aquí tenemos fuentes y el ticket verde y el rojo, es decir, Dios mismo y la escritura como fuentes del conocimiento de Dios, por supuesto. El tic al lado, ¿ya? Apruébelo. Pero la naturaleza o la creación, la mente humana y la experiencia humana como fuentes del conocimiento de Dios son limitadas y falibles, ¿ya? Si podemos grabar en nuestra mente ahí este cuadrito,
Las únicas fuentes infalibles, correctas, genuinas del conocimiento de Dios es Dios mismo y la Escritura. ¿Ya? Yo sé que puede estar ahí ahora en su mente. ¿Por qué dice que ahora para nosotros la única es la Escritura? ¿Qué pasó con las visiones de los apóstoles, de los profetas, los sueños, estas cosas sobrenaturales, las manifestaciones de Dios, etcétera? Bueno, eso es algo que vamos a tocar en la revelación de Dios y vamos a contextualizar el por qué en un momento las visiones fueron confiables, los sueños, y para nuestra dispensación no. Y para ir terminando este primer punto de la fuente del conocimiento de Dios, entonces, ¿cómo podemos determinar la verdad genuina? Y ahí está este monito agarrándose la cabeza y cómo entre tantas religiones, cómo entre tantas iglesias, cómo entre tantas experiencias puedo determinar la verdad genuina. ¿Cómo? La única regla infalible para determinar la verdad genuina es la palabra escrita de Dios. ¿Cómo podemos determinar la verdad genuina? La única regla infalible para determinar la verdad genuina es la palabra escrita de Dios. ¿Ya? Ahora aquí no estamos estudiando tampoco bibliología para entrar de lleno en esto, pero aquí tiene algunos pasajes, no son exhaustivos, pero son algunos que representan esto. ¿Ya? ¿Cómo podemos determinar entonces una experiencia humana? ¿Cómo podemos determinar la verdad genuina detrás de la naturaleza, detrás de la mente humana? Bueno, por medio de la única regla, del único canon, que es la palabra escrita de Dios. Y el hermano Manuel Alarcón comparte aquí para el punto número 8, que es sobre las experiencias humanas. Ah, sí. Segundo libro de Pedro. Hermano Cristian Salas nos predicó el año pasado, me parece, predicó durante unos jueves sobre cómo lo explica aquí el apóstol Pedro en su segunda carta, Pedro capítulo 1, 16 al 21. Aquí está hablando, ¿verdad?, de lo que él experimentó como testigo ocular, presencial, de Jesucristo, ¿cierto? Incluso cuando pudo haberse traspuesto, ¿ya? Aunque no sé si yo estoy hablando lo mismo que dice aquí el texto. Pero bueno, dice aquí, sí, el verso 19, sí, el 18. Desde el 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro está haciendo referencia a la transfiguración de Cristo ahí en el monte, ¿verdad? Con los personajes del antiguo pacto que aparecieron y algo glorioso, increíble, ¿verdad? Ver la gloria de Cristo. Pero dice en cambio, Pedro, en verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, que no vino, ¿verdad?, por la voluntad personal, privada de hombres. 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿ya? Así que obviamente, incluso para Pedro, que tuvo una experiencia sobrenatural, ¿qué es lo que era lo más seguro para él? La palabra profética y la escritura. Bien, bueno, recuerda entonces como clave acá, gráfica. Como fuente del conocimiento de Dios, lo único habilitado y genuino y confiable es Dios mismo y la Escritura. La naturaleza, la mente humana y la experiencia humana no son suficientes ni confiables. La próxima semana vamos a estar viendo el contenido del conocimiento de Dios. Ya se lo adelanto, ahí está ya la tarea hecha.
contenido del conocimiento de Dios, algunas afirmaciones, el progreso del conocimiento de Dios y el propósito del conocimiento de Dios. ¿Ya? Voy a dejarlo ahí y vamos a ver las preguntas de alguno de mis hermanos acá. Francisco dice, me cuesta la diferencia entre comprender y conocer. Quizás es un debate más sutil, pero quizás es correcto decir que puedo conocer a Dios, por ejemplo, a través de sus atributos, más no comprenderlos. Sí, puede ser algo semántico, Francisco, ya efectivamente puede ser algo muy sutil, algo del lenguaje, ya, pero generalmente el verbo que se traduce, por lo menos en nuestras versiones en español, a propósito tanto de la palabra en hebreo como en griego posteriormente, es conocer, ¿ya? Gnosis, el conocimiento. Si realmente podemos llegar a comprenderlos, por la gracia de Dios, podemos llegar a comprender algunos atributos, algunos conceptos de Dios y regocijarnos en ellos, ¿ya? Pero yo creo que sí, es como algo bien sutil. Una cosa es conocer y la otra cosa comprender, pero Él nos llama específicamente a conocerle. Hay cosas que no vamos a comprender y que Dios no quiere que comprendamos, ¿verdad? Como por ejemplo el mismo tema de la Trinidad. ¿Ya? Podemos conocerlo, podemos definirlo, pero ¿es posible comprender el misterio de la Trinidad? El mismo tema del amor. El tema del amor podemos definirlo, podemos especificarlo, clasificarlo, ¿cierto? El amor benevolente, el amor de beneficencia, el amor complaciente, etcétera. Pero ¿podemos comprenderlo? Es un poquito más difícil, ¿ya? O quizás, dice también Francisco, lo puedo conocer, pero no a través de la mente. Yo creo que ahí hay algo que hay que establecer bien, ¿ya? Y que lo podríamos definir o especificar quizá en otra clase. Y yo creo que las disciplinas espirituales nos pueden ayudar para eso. Eh, Dios quiere y desde siempre nos ha llamado a conocerle por medio de un ejercicio racional. Lo dice Romanos 12:1, ¿cierto? Que es nuestra mente, ¿verdad? Le llegamos a conocer, a entenderle por medio del culto racional. Ya los gnósticos, que surgen ahí ya en los primeros años de la iglesia, Pablo habla de eso, el apóstol Juan también en cada una de sus cartas, incluso también en su evangelio. ¿Y qué decían los gnósticos? Y que todavía sigue existiendo, que se podía llegar a conocer a Dios no por medio de la mente, sino por medio de una experiencia mística. Incluso dentro del mundo carismático, todavía se sigue proponiendo eso, que conozcamos a Dios, incluso lo experimentemos por medio del éxtasis, ¿ya? Hablar en lengua, según ellos, de correr alrededor de un templo, de las bancas, de dar saltos, incluso en algunos casos más caricaturescos, pero igualmente terribles, ¿verdad? Eh, la gente que tiene estas experiencias de risa, risa santa le llaman ellos, que caen en un éxtasis de risa, se golpean, hablan de la cachetada santa, o sea, son cosas realmente brutales, pero todo eso viene de una doctrina que aunque ellos no lo entiendan, pero una doctrina muy antigua que dice que podemos llegar a experimentar a Dios aparte de la mente, aparte de la razón. Y Dios se ha revelado a nosotros por medio de la palabra escrita. Y eso entra por la mente, por la razón, por el discernimiento correcto. ¿Ya? Así que no podemos llegar a conocer a Dios aparte de la mente. Ya todo entra por la mente y aunque obviamente somos seres espirituales, pero el ejercicio racional, la escritura, el discernir es algo que actúa por nuestra mente. Ya no es místico, ni estático, ni de ninguna otra manera.
¿Ya? Después Francisco dice, pero pareciera que Pablo está afirmando que no lo podemos conocer. Así tampoco conoció las cosas de Dios, más bien solo el Espíritu de Dios puede conocer a Dios. Eh, no sé a qué pasaje puede estar haciendo referencia, puede ser a Corintios o a Romanos también, ¿ya? Yo creo que Romanos en capítulo 8 habla acerca del Espíritu Santo. Sí, ahí habría que entrar en un detalle ya más específico de lo que está hablando del texto. Voy a ver ahí primera carta a los Corintios que propone el hermano Manuel Alarcón. Ya estamos terminando, hermanos, tengan paciencia. Primera carta a los Corintios 2, verso 9 al 11. Leo así. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, las mostró a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Sí, ahora entiendo, ¿verdad?, que es lo que tú dices respecto a Corintios 2. Bien, bueno, aquí como dijimos al principio no estamos hablando de soteriología ni de salvación, ¿ya? El conocimiento de Dios es algo mucho más primero, más básico, más fundamental. Y efectivamente, como siempre pasa en la Escritura, tenemos textos que dicen una cosa y otros textos que parecen decir lo contrario. Yo le he mostrado una gama de versículos donde Dios nos llama a conocerle, a conocer su persona, sus obras, sus hechos. Pero aquí tenemos aparentemente la contradicción. Claro, es que efectivamente en la experiencia humana, en la naturaleza humana, corrompida, caída, el hombre no puede conocer efectivamente a Dios. Podemos conocer algunos atributos, que Él es creador, que Él es eterno, etcétera, como lo dice Romanos capítulo 1 y Salmo 19. Pero aquí Pablo está hablando ya de las cosas espirituales. Y obviamente para llegar a conocer a Dios de una manera personal y salvífica, es decir, conocer a Dios como un Dios santo, justo, de amor, de misericordia, de gracia, necesitamos la iluminación, la convicción, la ayuda, la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo nos ilumina, nos convence por medio de la escritura. Y la escritura está escrita en el lenguaje humano, no en lenguas angelicales, no en jeroglíficos egipcios. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo utiliza la mente, la razón, el entendimiento para llevarnos a la experiencia espiritual y salvífica de conocer a Dios. ¿Ya? Espero haber explicado eso y que puedan entenderlo, ¿ya? Y Carla propone también Deuteronomio 29:29. Carla Gallego dice, hay misterios que Dios no quiso que entendieran. Correcto, es efectivo, ¿verdad? Una cosa eh, no quita la otra, ¿ya? Efectivamente no podemos comprender todos los misterios de Dios. Hay cosas que Dios sí las reveló, las mostró para nosotros, hay que conocerlas, y hay otras que están totalmente ocultas para nuestros ojos y que llegaremos a comprender en algún momento en la eternidad. Bien, y Fabián dice en el versículo 10 que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, ¿ya? Pero nuevamente, y puede que sea producto del desfase, ¿ya? Que se escribe antes de que yo lo esté diciendo. Pero efectivamente, el Espíritu Santo, cómo nos revela las cosas de Dios, no es por la creación, no es por un éxtasis carismático. El Espíritu Santo, cómo nos muestra, por ejemplo, el Evangelio. ¿Quién puede conocer el Evangelio si no es por medio de la Escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento? Nadie, ninguna persona puede llegar a comprender quién es Jesucristo, cuáles son las profecías que le anunciaban, cuáles son los tipos, cómo Cristo llegó a decir lo que dijo, llegó a morir en la cruz. El Espíritu Santo nos las revela por medio de la Escritura.
¿ya? Y eso lo podemos encontrar ahí también explicado en Romanos capítulo 10. Si abrimos esa puerta y que efectivamente algunos abren, entonces estamos diciendo que las personas pueden llegar a ser salvas, que pueden llegar a tener eternidad por fuera de la única puerta que es el Señor Jesucristo. ¿Ya? Y bien, ya, y aquí obviamente mis hermanos siguen hablando ahí de las diferencias entre conocer y que se comprendan. Claro, efectivamente Dios dice en Romanos, Pablo dice en Romanos capítulo 1 que Él se ha dado a conocer a todos los hombres. Y de hecho nos dice Romanos capítulo 1 del verso 18 hacia adelante que los hombres conocieron a Dios. Por favor, verifíquenlo usted ahí con su escritura. Los hombres conocieron a Dios, al Dios creador, al Dios benefactor, al Dios benevolente, lo conocieron perfectamente, pero ellos conscientemente decidieron cambiar ese conocimiento por los ídolos, por sí mismos, etcétera. ¿Ya? Entonces, otra cosa es el conocimiento de Dios para salvación. Y eso solamente, y lo dice de manera abundante el Nuevo Testamento, solamente es por medio de la Escritura. ¿Ya? Y eso usted lo puede encontrar en Romanos capítulo 1. Y bien, Carla dice también entiendo su punto. Perfecto, hermanos, lo dejamos hasta acá.